milenio, México enfrenta, entre otros muchos retos, el de llevar a cabo un cambio en el orden político. Este movimiento debe implicar una transformación profunda, real y ascendente, orientada a alcanzar mejores niveles de desarrollo en la vida democrática. No se trata entonces de la sola alternancia en el ejercicio de poder político. Si bien resulta ya alentador haber logrado romper la continuidad septuagenaria de un monopartidismo, el cambio, no obstante, necesita propiciar vías de participación plural y procedimientos selectivos y jurisdiccionales lo suficientemente ágiles como para permitir la efectividad en el cumplimiento de la voluntad ciudadana manifestada en el voto popular. De igual manera, el cambio en materia política requiere la creación de mecanismos que impliquen el compromiso de gobernantes y gobernados para un ejercicio responsable en sus respectivos roles de mandatarios y mandantes, lo que hace necesario formar una sólida cultura democrática en la que resalte el ejercicio constante de la democracia, fortalecida con el voto, con la vivencia y con el constante replanteamiento de los objetivos propuestos y de los mecanismos de control ejercidos. Los Estados Unidos mexicanos es una república representativa, democrática, federal y laica, compuesta por estados libres y soberanos, y estos por municipios, en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, capital del país, unidos en una federación establecida según los principios de su Constitución. De acuerdo con esta ley fundamental, la soberanía y el poder público son origen y correspondencia del pueblo, y es este el que decide ejercerla a través de un sistema de separación de poderes: presidente, ejecutivo, Congreso de la Unión, legislativo y un poder judicial depositado en distintas instituciones, cuya cabeza es la Suprema Corte de Justicia. La economía de México está basada en el mercado libre, orientado a las exportaciones. Es la primera economía más grande de Hispanoamérica, la segunda de América Latina y la tercera economía de mayor tamaño de toda América, solo después de la de Estados Unidos y la de Brasil. Según datos del 2014 de la CIA, el Producto Interno Bruto supera el billón de dólares, convirtiendo la economía mexicana en la tercera más grande del mundo, aunque en 2001 había sido la novena, y la número 13 por tipo de cambio. Las corporaciones Moody's, Fitch y BCA han otorgado grados de inversión a la deuda soberana de México, a pesar de su estabilidad macroeconómica, que ha reducido la inflación y las tasas de intereses a mínimos históricos y que ha incrementado el ingreso por cápita. Existen grandes brechas entre ricos y pobres, los estados del norte y los del sur, y entre la globalización urbana y rural. Algunos de los retos para México son modernizar el sistema tributario y las leyes laborales, así como reducir la desigualdad del ingreso. La economía tiene una mezcla de industrias y sistemas agrícolas modernos y antiguos, ambos dominados cada vez más por el sector privado. Los gobiernos recientes han expandido la competencia en puertos marítimos, telecomunicaciones, la generación de la electricidad, la distribución de gas natural para modernizar la infraestructura. Se trata de una economía orientada a las exportaciones con un comercio exterior regulado en tratados de libre comercio con más de 40 países, incluyendo la Unión Europea, Japón, Israel y varios países de la América Central y la América del Sur. Con más de 100 millones de habitantes, México acoge un conjunto inaigualable de culturas y pueblos formados a partir de enigmáticas civilizaciones, unas costumbres muy singulares y una historia apasionante. El inabarcable tamaño de la sociedad mexicana y su naturaleza heterogénea conllevan multitud de contrastes, particularidades y unas identidades muy marcadas. A causa de la migración masiva desde el campo de la ciudad en busca de una situación laboral mejor, 3/4 partes de los mexicanos viven en áreas urbanas. Sin embargo, existen aún gran diversidad de grupos étnicos y un marcado sentido de pertenencia regional. También se conservan muchas variedades lingüísticas. Incluso se observan tremendas
disparidades en cuanto a recursos económicos, acceso a la educación y estatus social. La cultura mexicana es celosa de las costumbres y a la vez totalmente heterogénea. Existe un sentimiento muy fuerte de orgullo respecto a las tradiciones y el folclore de cada una de las regiones. México es un país localizado en el extremo meridional de América del Norte. Tiene una costa oriental bañada por el Golfo de México y el Mar Caribe, que forman parte del Océano Atlántico. Por el poniente posee una enorme litoral bañado por el Océano Pacífico. Limita al norte con Estados Unidos y al sur con Centroamérica, específicamente con Guatemala y Belice. México comparte una larga frontera norte con Estados Unidos de América y una al sur, son Guatemala y Belice. Al este se limita con el Golfo de México y al oeste con el Océano Pacífico. Aproximadamente el 85% del país, con excepción de península de Yucatán y de llanuras costeras del este y noroeste, está formado por cadenas montañosas, mesetas y numerosos valles. El comercio exterior mexicano ha sido un detonador de inversiones, crecimiento y desarrollo para las regiones que han logrado integrarse, democratizar las oportunidades y los beneficios que pueden ofrecer la liberalización comercial y la integración a los mercados mundiales. Implica integrar a más empresas, sectores y regiones al carro de la globalidad vía su participación en el comercio internacional. Estos tienden a ser muy semejantes a sus colegas latinoamericanos, ya que tienen como filosofía de la negociación el regateo y su percepción de la contraparte se basa en la amistad y la confianza. El protocolo, el manejo de las emociones y el cumplimiento de compromisos son aspectos que diferencian el proceso negociador nacional. Con las características de negociación mexicana se pretende dejar de manifiesto el estilo de hacer negocios y los elementos culturales que deben tomar en cuenta quienes deseen realizar negociaciones más efectivas con los colegas del país. El nombre real del primer presidente de México es José Miguel Fernández, Guadalupe Victoria. José Miguel Fernández se cambió el nombre por Guadalupe Victoria en honor a la Virgen de Guadalupe y la victoria en la lucha por la independencia.